Escuchamos la pieza Summer con Calvin Harris, una canción que ha tenido mucho éxito recientemente. Es una canción de música electrónica hecha por este DJ de mucha calidad y que, bueno, pues está bastante en boga en este momento, que tiene un excelente ritmo. Y bueno, pues con nuestro tema anterior, una canción bastante sensual y también una canción que tiene que ver mucho con el espectáculo y con ciertas cosas que vamos a hablar aquí en nuestra mesa, bueno, perdón, en nuestra charla de los lunes, charla cultural, charla de otros temas, y que no vamos a dejar de llevarla a cabo el día de hoy con mis compañeros Marta y Raúl Cara. ¿Qué tema escogimos para el día de hoy? Bueno, le pusimos alma de groupie o alma de groupie, ¿no?, a esta charla porque consideramos este fenómeno de los groupies, ¿no?, como algo que sí hay que destacar. Aquí vamos a utilizar el término groupie más bien como una especie como de metáfora o hipérbole para referirnos a cierto tipo de comportamientos que consideramos que en los círculos de izquierda pues no son tan convenientes y incluso son un poco eh, nocivos para ciertas organizaciones que pretenden cambiar esquemas, que pretenden revertir relaciones de poder y crear formas alternativas de trato frente a las formas convencionales de relación que conocemos hasta ahorita y que son pues principalmente verticales, relaciones entre los mandos y la obediencia, relaciones entre los superiores y los subalternos, relaciones entre los líderes, entre los liderazgos y aquellos que los siguen. Es decir, todo un fenómeno que viene desde lo zoológico y pasa por lo antropológico, la cuestión del liderazgo en los grupos, de cómo los grupos se organizan, llegan a tener ciertas personalidades o ciertos personajes, y en el caso incluso de los animales, ciertos individuos, ¿no?, que por una u otra razón destacan y se convierten en conductores de comportamientos, conductores de grupos de más individuos, de manadas, en fin, ¿no? Y este, que es un fenómeno antropológico, pues es algo que hay que revisar en cuanto a las sociedades humanas. ¿Y por qué escogimos el término groupie? Bueno, groupie generalmente se refiere el término a, pues, a individuos femeninos, a mujeres que buscan tener un acercamiento emocional e incluso sexual con estrellas de rock. Básicamente, eso es estrictamente una groupie, ¿no? Sin embargo, el concepto pues es aplicable, ¿no? Por la manera y el proceso que ha tenido de significación, pues es aplicable a otro tipo de comportamientos relacionados con la fama, relacionados con las supuestas autoridades o personajes destacados, ¿no? Groupie también, ya en un sentido más amplio, se refiere a un comportamiento de seguir incondicionalmente a una persona que tiene fama, prestigio, autoridad, liderazgo en cuanto a un campo de conocimiento, del saber, del espectáculo, del deporte, en fin, ¿no? Y aquí se extiende, pues precisamente también a lo que sucede en universidades y a lo que sucede en grupos políticos y a lo que sucede en grupos religiosos, en donde la persona o la figura que tiene un poder, una cierta autoridad, supuesta autoridad de tipo intelectual, de tipo institucional, se convierte en una figura de poder, y por convertirse en una figura de poder, también se convierte en una figura a la que aspira muchísima gente que los rodea, que los sigue, y pues tiene también repercusiones en el que estas personas caen en un culto a su personalidad y en una admiración acrítica, y que pues de alguna forma reitera las relaciones de poder vertical. Y esto sucede también, que es lo que vamos a analizar aquí, pues en grupos que supuestamente tratan de revertir ese tipo de relaciones, tratan de ser menos frívolos en sus tratos, menos frívolos en la interacción humana, como en los grupos de izquierda, ¿no? En los grupos de izquierda, en los grupos supuestamente críticos, también hay ciertas personas que rinden culto a personalidades
es que sea que estas personalidades lo fomenten o no lo fomenten, personalidades que son líderes políticos, líderes activistas, que son intelectuales reconocidos y que reciben un gran culto a la personalidad, muchas veces acrítico debido a su fama, ¿no? Y pues esto, chicos, ¿no? Marta, Raúl, público, pues no es conveniente, repito, para una serie de organizaciones que parece que tienen que centrarse en relaciones más críticas, horizontales, digamos, en relaciones más efectivamente escépticas, ¿no? Con respecto a todos estos centros de poder y a todos estos liderazgos, entendiendo por liderazgo a un mal necesario, ¿no? A una cosa, a un fenómeno que tiene que destacarse, ¿no? Que tiene que destacar a una persona, un grupo de personas que en un momento conducen una causa o conducen una situación grupal, pero que en realidad, pues muchas veces estos liderazgos con todo este culto a la personalidad alrededor terminan por hacerle más daño a ciertas causas, a ciertos movimientos, a ciertas ideas que beneficiarlos, ¿no, Raúl? Sí, bueno, además de lo que comentas, yo pienso que tiene dos perspectivas ineludibles. Una tiene que ver con la axiología, la escala de valores que entra dentro del rango de la moral y la ética, y otra que, bueno, lo digo en el sentido de que la mayor parte de las personas que se autoasumen o que asumen que otros son líderes, desde mi perspectiva considerados como autoridad, eh, bueno, pues llevan este estatuto, ¿no? Moral que les exige, digamos, un comportamiento en teoría que está por encima del de los demás como para funcionar de guía, ¿no? Y el otro es el de la psicología social, un tema que tú dominas de una manera, bueno, pues perfectamente, ¿no? Que cómo nos comportamos en sociedad y cómo asumimos nuestros roles. Y en efecto, pienso que la mayor parte de las veces tenemos cierto tipo de demandas emocionales, pero en el terreno de la interacción social, siento que más que un sentir es una reflexión, ¿no? Pienso que en muchas ocasiones este tipo de carencias o de huecos que quedan puede ser en la formación, puede ser en aspectos emocionales, como decía hace un momento, puede ser en aspectos de formación, eh, culturales quizás, no sabría describirlos con precisión, ahí quizás necesitaría mucho el auxilio de otro tipo de reflexiones, pero este tipo de carencias nos hacen ver de manera miope o de manera sesgada y de manera crítica sobre todo el cómo cierto tipo de personas que se encumbran en el liderazgo, como decías hace un rato, desde mi perspectiva concentraría más bien en el término en el sentido de autoridad, como cierto tipo de personas que se encumbran como autoridad, en este caso del ejercicio moral para decidir, decir o pensar por los demás, eh, no pueden ser cuestionadas y es una serie de interdependencias que se convierte en un ciclo casi interminable, ¿no? Desafortunadamente, bueno, sí existen este tipo de relaciones en donde no solamente es la persona que se autonombra a una autoridad, sino también la persona, que es justo el tema del que estamos hablando, la persona o las personas que asumen o que deciden que esta autoridad, aparte de observarla de una manera muy acrítica, muy incuestionable, es una persona a la que son capaces de seguir pies juntillas y en efecto genera muchísimo daño en el terreno de los movimientos sociales, de las causas políticas, del trabajo en colectivo, genera muchísimo daño eso porque el tipo de relaciones se convierte en verticales, ya lo mencionabas tú, se elude la participación horizontal y sobre todo, y es algo que
que resulta muy preocupante, a mí me parece algo que no se puede dejar de observar. Se deja de asumir una responsabilidad propia, ¿no? Se deja de comprender que existe un ejercicio de autonomía, de pensamiento propio y un ejercicio de autorresponsabilidad sobre, no solamente sobre nuestros actos, sino sobre el ejercicio de interacción concreta, política, social o de causa en cuestión, ¿no? Entonces estás delegando el que otra persona decide, estás delegando el que otra persona piense por ti, y continuamente sucede esto. Esa es como una forma de resumirlo en mi reflexión. Así es, y dirían, bueno, ¿por qué es más grave en la izquierda? Ya lo mencionaban ustedes, porque pues lo que se busca supuestamente y lo que diferencia a la izquierda de la derecha es que la derecha no solo le fascinan, bueno, le fascinan, las mantienen y las quieren exacerbar esas relaciones verticales. Y supuestamente la izquierda quiere ser algo distinto, quiere eliminar estas relaciones verticales, lo que busca es eliminarlas y establecer relaciones horizontales, pero pues si se cae en este tipo de comportamientos, pues está muy difícil. Y no solo están en las personas, los groupies, sino los que son favorecidos, se puede decir, por estos grupos, las fomentan también y les gusta tener a gente que los alaben, que estén a su disposición siempre, que no les cuestionen nada, que no sean críticos con ellos. Y pues bueno, es toda una relación, pues no sé si simbiótica o más bien parasitaria, en el que lo único que se hace es lastimar a la izquierda, perjudicarla, y sobre todo porque, pues bueno, eso hace más fácil que la derecha, pues, hace blanco a la izquierda de la derecha, a blancos muy fáciles para atacarla, para decir, bueno, pues son lo mismo, ¿para qué le hacen al cuento? Si de todos modos están en estas cuestiones de falta de crítica, de relaciones verticales, de relaciones jerárquicas en las que uno es más y los otros son menos y están a su disposición incondicional. ¿Cuál es la diferencia? Y pues eso va mermando. Pero yo les quisiera hacer a los dos una pregunta. Muchos dirían, lo que pasa es que ustedes tienen un problema con la fama, no pueden reconocer a quienes han hecho cosas buenas, han tenido logros, es un problema con eso, y entonces no es que quieran relaciones horizontales, es que les tienen envidia y no reconocen los méritos. ¿Qué les dirían a esto ustedes, Ulises, Raúl? Bueno, pues, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Sí, sí, Ah, lo sí. que pasa es que dejé de escuchar un zumbidito ahí que parece que me indica que estamos al aire, perdón. Mira, sí es, digamos, uno de los argumentos reaccionarios en contra de las críticas de izquierda, frecuentemente resulta ser ese, ¿no? Criticas la riqueza porque no la tienes, criticas la fama porque estás lejos de ella, criticas la autoridad porque no tienes acceso o no estás en su posición, ¿no? Muchas veces es cierto, es decir, aquí sí necesitamos una especie de terapéutica de la izquierda en donde cada uno de los que se dice activista, de los que busca un nuevo orden de las cosas, debe preguntarse internamente hasta qué punto este cuestionamiento incluso sería benéfico desde el punto de vista no tomado como serio, sino tomado también de manera crítica como de quién viene, ¿no? Pero sí tendría que dar lugar a una especie de autorreflexión, Marta, es decir, realmente quien me lo está diciendo es porque se siente o quien haría una crítica acerca de que el deseo inconsciente de ser aquello que se está criticando, ¿no? Quien hace este cuestionamiento es porque también está proyectándose. Es decir, el que cuestiona eso es porque se siente lesionado dentro del orden de las cosas existente del cual él depende y el cual asume como dado por hecho, ¿no? Ya René Girard, un gran académico que pues, funciona para el poder, es un académico francés, semiólogo, antropólogo, y tiene ahí otras áreas de dominio, ¿no? En ciencias sociales, y pues él fue el que dicen que estuvo detrás de la creación de Facebook o del uso más bien que se le dio a Facebook en el sentido del control de
población en Estados Unidos, ¿no? Y él ha estudiado muchísimo este comportamiento de manada, este comportamiento pastoral en el cual hay figuras de poder a las cuales se imita y frecuentemente a las cuales se sigue para, como dice Raúl, con cierta modestia, porque dice que necesitaría el auxilio de otros conocimientos, pero yo creo que lo dijo como si supiera, ¿no? Hay carencias propias y hay una serie de fracturas de personalidad que permiten que este comportamiento de imitación, este comportamiento de seguir a un referente de manera acrítica y obedeciendo autoridad y sobre todo queriendo buscar de alguna manera imponer los dichos y hechos de esa autoridad a los a los de aquellos que, aunque sean igualmente válidos, no tienen esa jerarquía, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, el culto a periodistas, el culto a activistas, el culto a intelectuales, ya sea de derecha o de izquierda, el culto a personalidades de cine, ¿no? Porque pues hay gente que critica mucho el culto a la personalidad de la farándula común del espectáculo, pero no se da cuenta de que cuando también está rindiéndole homenaje o cuando también prefiere la palabra, escuchar solamente la palabra o solamente la crítica cuando lo dicen ciertas personalidades, ignora que está comportándose de manera exactamente igual como los fans de cualquier cantante en turno, ¿no? Entonces, pues yo le contestaría, ¿no? Que él sí tendría esa reflexión, Marta, porque sí me ayudaría a esa reflexión, pero por otro lado también le diría, pues que a lo mejor es igual una especie de proyección, ¿no, Raúl? Sí, bueno, yo pensaría, y por eso quizás comencé de manera muy inacabada con esta idea de ese aspecto axiológico, ¿no? De la moral. Asumirse como autoridad o asumir que otro es una autoridad conlleva toda una serie de aspectos simbólicos. Lo primero es entender que, dado el espacio social, histórico en el que nos desenvolvemos, puede ser que algo sea, la fama tiene que ver con esto específicamente, ¿no? Puede ser que algo sea estrictamente luminoso, digno de ser considerado, de ser seguido, de ser admirado, la admiración desde esta perspectiva de quedarse observando desde una trinchera inamovible aquello que está en movimiento, ¿no? Es decir, eso se mueve, yo no me muevo, pero quiero moverme y entonces puedo tender hacia ese movimiento, descrito de una manera muy ramplona, si ustedes quieren, pero en cierto sentido este aspecto de las sociedades, entonces recuerdo, por ejemplo, como es muy digno de admiración que por la fuerza de su brazo haya hecho racias, por ejemplo, y haya quebrantado una gran cantidad de comunidades a lo largo de una franja del territorio de España, ¿no? Entonces, en ese momento histórico era algo justificable, era algo visto porque pues tenía razones ideológicas, religiosas, motivos políticos, económicos, etcétera. Y la difusión que se hizo de este poema, bueno, de este mito en su momento histórico y posteriormente, cumplía una función específica. Así se pueden evocar una buena cantidad de aspectos o de textos, digamos, que nos hacen comprender que hay momentos históricos específicos en donde la moral va marcando las pautas de esto, ¿no? ¿Por qué un televiso o por qué un hombre de letras libres puede ser una persona admirable, puede tener a su alrededor una serie de admiradores y de groupies, como decimos en este caso? Pues porque moralmente eso es muy aceptable y es incuestionable. Yo creo que hay un momento en el que sí se debe retornar al aspecto simbólico también en esta reflexión, al aspecto en el que la rebeldía cumple un papel fundamental. Esa rebeldía que siempre ha sido señalada, menospreciada e incluso acusada, hay una enorme cantidad de simbología alrededor de ella, ¿no? Bueno, desde el mito de Luzbel, ¿no? El primer rebelde, aquel que se niega ante el Todopoderoso, ¿no? Yo creo que esto de la rebeldía hace algunas semanas o un poco menos de un mes, revisaba un pequeño ensayo, no recuerdo con sinceridad el autor, un señor español, que hacía una serie de reflexiones en torno a Jürgen Habermas y Camus respecto a la rebeldía. Tiene, desde mi perspectiva, mucho que ver con eso.
asumirse críticamente delante de cualquier tipo de autoridad me parece algo relevante y algo que no debe, algo muy recomendable y que no deberíamos dejar de hacer todas las personas sensatas y tendientes a tener un pensamiento propio. Estimular el pensamiento propio en la sociedad creo que es una de las grandes tareas y una de las grandes funciones a las que nos debemos todas las personas desde la familia, digamos, desde el aspecto de la paternidad hasta el aspecto de la amistad, el aspecto de la convivencia, en otro tipo de ámbitos, en el laboral, en el escolar, etcétera, ¿no? Pienso yo que por ahí habría algunos temas que revisar. Así es, y bueno, antes que despidas, Marta, nada más déjame decir que antes de que haya rebeldía, Raúl, tiene que haber primero irreverencia, ¿no? Y esta irreverencia, pues puede ser muy lesiva porque de repente los groupies se enojan mucho cuando cuestionas a sus pastores, ¿no, Marta? Así es, y bueno, un ejemplo no muy reciente de toda esta situación que vemos, sobre todo hay gente del lado de la izquierda, y no digo que todos, porque bueno, una cosa es que aplaudan lo que hizo Cuarón, pero el omitir a todas las demás personas que hicieron los cuestionamientos, han hecho cuestionamientos más profundos de todos los ámbitos, e incluso Cuarón, si no hubiera ganado el Oscar, eso es lo grave, nada más lo hubiera hecho como director, con todas las buenas películas que había hecho antes de La espantosa gravedad, y que solo porque ganó el Oscar, entonces ya se le dio ese boom tan grande a lo que hizo, minimizando a todos los demás, y esto no lo digo por los grandes medios, que eso lo pueden hacer, sino gente de la izquierda que pareció que les dieron, que fue maná lo que hizo Cuarón, que fue algo, wow, increíble, cuando muchísima gente ya lo había hecho antes. Y entonces, o vemos las campañas incluso está bien que las de AMLO o las de la izquierda que llaman a personalidades para apuntar algo. En la misma campaña, cuando Elena Poniatowska la llaman para que defienda a AMLO de lo que dicen que es un peligro para México o que vienen u otras. Está bien utilizarlos, pero a eso van, eso es lo que más les importa. No pueden tener una creatividad para no caer en ese mismo juego de idolatría por por la persona, ese culto a la personalidad de otras personas, perdón, ese culto de personalidad de los famosos. No pueden, parece que no hay creatividad, que tiene que ser eso y toman el mismo patrón de la derecha, el mismo patrón del mundo del espectáculo, de los que te dicen quiénes son los que a quiénes debes seguir y todo, y porque son bellos, famosos y salen en la tele, lo que dicen es bueno y verdadero. Entonces, bueno, creo que eso se presta para muchas reflexiones. No digo que todo el mundo lo haga, no digo que todos los de la izquierda lo son, y todos los que aplaudieron a Cuarón es por eso, pero sí en muchos sí vi esa idolatría, esa alma de groupie por lo que dijo Cuarón. Pero bueno, pues creo ya acabamos, tenemos mucho tiempo que hablar, no vamos a abordar otros temas, pero mientras vámonos a música.